hermanos, qué especial es podernos ver el día de hoy en una reunión más de iglesia. Esperamos que cada uno de ustedes se encuentre muy bien y si no lo están, les animamos a que puedan hablar con los líderes de sus grupos para que podamos orar por ustedes y ser de ánimo y apoyen cualquier cosa. ¿Les parece si antes de iniciar con el tema y todo, le entregamos el tiempo en las manos de Dios? ¿Me acompañan, por favor? Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque nos podemos reunir como iglesia, Señor, a aprender de tu palabra. Gracias porque tú nos permites estar aquí con salud, Señor, y que toda nuestra casa, Señor, está marchando. Te queremos pedir, Padre, que en este momento, en estos cortos minutos que vamos a tener, podamos aprender de tu palabra y que en realidad podamos salir transformados, Padre, bajo tu verdad, bajo lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy. Prepara nuestros corazones para poder aprender de ellos, Señor, y que podamos ponerlo en práctica. Bendice a mis hermanos, Señor, y que hoy podamos salir, Señor, con una nueva actitud, con un nuevo corazón, a servir a tu pueblo, Señor, y poderte llevar gloria a ti. En nombre de Jesús. Amén. Ok. El día de hoy vamos a continuar con la serie El corazón del Evangelio, la cual está basada en el famoso versículo de Juan 3:16, la cual hemos visto en peleas, en boxeo, pulseras, camisetas, vallas publicitarias. Hemos visto, por ejemplo, el jugador de la NFL, que Tim Tebow, ¿verdad? Que se lo puso aquí, ¿verdad? Y fue Juan 3:16, después de que él se lo puso, fue lo más buscado en internet después de ese partido. Y el versículo es así. Me imagino que muchos de ustedes ya se lo saben. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto se ha vuelto tan repetitivo, tan común, que muchas veces perdemos el enfoque de lo que realmente significa. Y lo decimos así, lo andamos en anillos, pulseras, de todo. Pero se nos ha olvidado lo que en realidad significa y cuáles son las implicaciones de lo que está diciendo. La semana pasada, don César inició la serie hablando de la primera parte, porque de tal manera amó Dios al mundo, donde nos compartió acerca del amor de Dios y de cómo nosotros tenemos que responder hacia ese amor. El día de hoy veremos una de las partes para mí más bonitas del versículo, que es, como yo le llamo, el amor en acción. Eso quiere decir que Dios hizo lo que Dios hizo por tener amor por nosotros, porque ya leímos esta parte que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hablando de esa, fue tanto el amor de Dios, y aquí viene lo que hizo por tanto el amor que tuvo, que fue que dio a su Hijo unigénito. Hemos leído y repetido esta pequeña frase, y en realidad estamos conscientes de lo que significa. Conocemos las implicaciones y por qué era la única manera de salvarnos. Porque, puede ser que conozcamos que fuimos salvos, pero ¿sabemos el costo de nuestra salvación? Así que el día de hoy estaremos haciendo preguntas acerca de temas torales para poder entender el sacrificio, el rescate, lo que llamamos el amor en acción. Preguntas que yo me he hecho en su tiempo que han aportado un gran valor a mi entendimiento del costo de mi salvación. Y iniciemos de lleno con estas preguntas porque tengo varias que vamos a tratar de responder por medio de la Biblia. Y la primera es que para poder entender esto, tenemos que saber quién es Jesús. La parte que estudiaremos de Juan 3:16 el día de hoy está dividida en dos partes y es la acción de Dios, que es que dio, y luego miramos la descripción de a quién Dios, de qué fue lo que dio. Y eso podemos ver que dio, y la segunda parte es su Hijo unigénito. Y es una frase con muchísimo poder. Lo primero que tenemos que saber de Jesús es que Él es parte de la Trinidad. Y vamos a hablar de temas principales de lo que es la Trinidad y lo que significa según la Biblia. Muchos de nosotros podemos haber escuchado acerca de la Trinidad. Y es que lo primero que tenemos que saber de ello es que solo hay un Dios. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio 6:4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. También lo podemos ver en 1 Corintios 8:4, Gálatas 3:20 y 1 Timoteo 2:5. Lo que significa la Trinidad es que creemos en que nuestro Dios es
hay tres en uno, ¿verdad? Y por eso muchas veces lo utilizan como un triángulo, ¿verdad? En el cual se está hablando que está Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, pero ellos son uno. Y eso tiene otras implicaciones. Está conformado por tres seres, y eso lo podemos ver en Génesis 1:1. En Génesis 1:1, que es el primer versículo de la Biblia, vemos en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la palabra que se está usando ahí de Dios en realidad es Elohim, que viene a ser una palabra para referirse a Dios en plural. Eso es lo que podemos ver también en las siguientes citas, ¿verdad? Génesis 1:1, 1:26, 3:22, 11:7, Isaías 6:8, 48:16, 61:1, Mateo 3:16-17, Mateo 28:19, 2 Corintios 13:14. Es donde podemos ver diferentes referencias. Está conformado por tres seres y hay diferentes circunstancias en la Biblia donde podemos ver esa interacción entre estos tres seres, lo que es la Trinidad. Por ejemplo, miramos en el bautizo de Jesús, bueno, aquí en la tierra, con Juan el Bautista, viene, lo bautizan, está Jesús ahí, se presenta la paloma como el Espíritu Santo y también el Padre le está hablando al Hijo. Ahí podemos ver que son tres seres separados, individuales, pero son uno solo. También miramos que muchas veces en la creación, en el Génesis, miramos cómo se hablan de nosotros, ¿verdad? O hablan entre ellos para hacer la creación. Y eso es muy importante tomarlo en consideración cuando estamos hablando de la Trinidad, porque no hay un versículo, en realidad, o un capítulo dedicado en la Biblia en donde se explica la Trinidad. Pero mediante estos versículos podemos tomar estas cosas y poder creer en la Trinidad. Lo siguiente que es muy importante para el tema de hoy es que cada miembro de la Trinidad es Dios. Y eso es algo donde muchas otras sectas, religiones, se apartan de esta verdad y le ponen una jerarquía en sí a lo que es la Trinidad. El Padre 1:7 y 1 Pedro 1:2. Y miramos también que el Hijo es Dios en Juan 1:1, que este versículo otras Biblias, otras religiones lo han cambiado para que esto no sea verdad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso también lo podemos encontrar en Juan 1:14, Romanos 9:5, Colosenses 2:9, Hebreos 1:8 y 1 Juan 5:20. Y esta idea de que el Hijo de Dios, Jesús, es Dios, es muy importante y toral en nuestras creencias, porque eso le da mucho valor a lo que estamos hablando del sacrificio. También miramos que el Espíritu Santo de Dios, y eso lo vemos en Hechos 5, 3-4, y en 1 Corintios 3:16. Así que en la Trinidad, miramos que son esos tres seres, pero que conforman a un solo Dios. Entonces eso es muy importante para poder entender y poder ver con una perspectiva clara lo que es Filipenses 2:5-11. Ahorita lo vamos a leer. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando comprendemos que Jesús es Dios y miramos esto, ¿cuál fue la acción que él tiene en forma de Dios? No dijo, yo soy igual a Dios y no tengo por qué rebajarme a convertirme en una creación a un humano. Vemos cómo él se humilló a esa forma de siervo y obediente hasta la muerte. Que ese costo, vemos el valor, el costo, su humildad y el ejemplo para nosotros. Y podemos entender que él merece toda la gloria y todo el honor de lo que es la salvación y lo que es ese sacrificio. Y por lo siguiente, vamos a ver algunas verdades acerca de Jesús, ahora que conocemos
quién es Él. Y es algo que ya lo vimos en este pasaje. Y es que bajo su nombre es el único en el que podemos ser salvos. El que hizo el sacrificio máximo, a Él es quien le rendimos honor y por quien somos hechos salvos. Eso lo podemos ver en Hechos 4:12. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan 14:6 dice, y ese es el que hemos usado en algunos conciertos y en algunas otras cosas, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí quiero que entremos en un tema interesante y siempre seguimos haciendo estas preguntas para poder comprender en realidad el sacrificio y entender todo este plan que Dios tenía para nuestra salvación. Así que, y no sé si ustedes alguna vez han hecho esta pregunta, ¿por qué Jesús era el único que nos podía salvar? Otra pregunta es, ¿por qué tenía que morir? Y esto, en mi tiempo, yo me hacía preguntas como, si es Dios, no tiene el poder él para solo decir, los voy a salvar, los voy a cambiar, voy a borrar la memoria y los voy a hacer de nuevo, van a estar conmigo y nada pasó. Y creo que ahí estamos obviando algo muy importante, que luego entendí, y es que Dios es justo. Y su justicia sobrepasa todo entendimiento. Y en ese sentir, Él no solo podía obviar el pecado. Y ya conocimos por medio de esa palabra que Jesús es Dios. Pero ¿por qué era el único que podía salvar? Para eso tenemos que conocer el porqué de los sacrificios. Y para eso tenemos que irnos a Romanos 6:23, que habla acerca del costo del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Desde Génesis, vemos cómo el resultado, la paga por el pecado de Adán y Eva, fue la muerte. Dios mató a un animal para poder cubrir el pecado de Adán y Eva y sacarlo de su vergüenza. Romanos 3:23 dice, también nos habla que ya todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios. No podemos estar cerca de Él porque Él es santo y perfecto y está separado de nosotros, ya que nosotros, por medio de Adán, entró el pecado y todos, después de su generación, estamos en ese pecado. Entonces vemos que es una muerte espiritual y una separación de Dios. Pero el pecado que nosotros hacemos no se va sin consecuencia. Pero sabemos que la paga del pecado es muerte. Para nosotros puede parecernos un poco raro los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Y vemos cómo ellos sacrificaban animales, corderos, bueyes, palomas, diferentes cosas. Y no sé, parece así como extraño el ver que hacían sacrificios de animales, ¿verdad? Sacrificios vivos a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué hacían esto? ¿Por qué tenía que ver el sacrificar un animal para poder honrar a Dios, para hacerle sacrificios a Dios? Esto lo vamos a ver en Levíticos 4:35, que dice y explica, este capítulo habla totalmente acerca de expiación de pecados y cómo el hacer sacrificios purificaba, pero el versículo dice así, y el sacerdote le hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará al sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Los sacrificios animales eran necesarios para la purificación, un perdón temporal para los que estaban queriendo honrar a Dios, pero no era una solución total. Recordemos, la paga del pecado es muerte, y eso es lo que ellos tenían que hacer para poder recibir ese perdón temporal de parte de Dios. Cada uno de esos sacrificios eran una preparación y recordatorio del plan que Dios tenía para la salvación del mundo. Desde el inicio podemos ver cómo ese sacrificio que hacían día a día, según Levíticos, tenían que hacer uno en la mañana, un sacrificio en la mañana, y después hacer otro sacrificio en la tarde. Y esos sacrificios que hacían era simplemente para poder cubrir el pecado del día a día, porque la gente no paraba de pecar, así como nosotros tampoco lo hacemos. Para esto, pero para poder llegar a un final
de todo esto, para poder ponerle un fin a lo que eran los sacrificios de día a día y buscar esa purificación y buscar esa expiación de pecados, se necesitaba un cordero perfecto, un cordero sin mancha. En Levítico vemos cómo se explica cómo conseguir estos corderos animales. Claro, estamos hablando de poderlos llevar, que desde su nacimiento eran preparados y eran destinados para lo que eran esos sacrificios. Pero Dios desde antes ya tenía un cordero destinado para nuestra salvación. Y eso es donde vemos la otra verdad. Jesús es el cordero sin mancha ni contaminación. Y eso lo vamos a ver en cómo Dios tenía este plan hecho desde el inicio del mundo y cómo lo llevó a cumplir en 1 Pedro 1, del 18 al 21. Quiero que prestemos mucha atención a esto. Dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Eso también lo podemos ver en Juan 1:29 y Juan 1:36. Antes sacrificaban animales en la mañana y tarde, y algo impresionante es que la muerte de Jesús hubiera sido en la hora en que murió, según se cree, era en la hora en que era el sacrificio de la tarde. Y ese sacrificio solo fue una vez y para siempre, para pagar todos nuestros pecados. Miramos en este versículo cómo nosotros, lo que hablaba en Romanos, ¿verdad? Fuimos redimidos. ¿Por qué? Porque teníamos el pecado en nuestra vida que fuimos heredando de nuestros padres. Y no fue con cualquier precio, sino con qué precio dice ahí. Con sangre preciosa que no se puede comprar ni con oro, ni con plata, ni con nada que nosotros podamos hacer. Porque es la sangre de Cristo. Vemos cómo Dios tenía esto preparado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de Adán y Eva. Y eso nos cuesta un poquito entenderlo, como que, ¿cómo así? Hay que entender la soberanía de Dios, que Él en su soberanía ya sabía lo que iba a pasar, ya tenía preparado a su Hijo. Pero miremos lo que dice, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Por amor a ustedes. Lo habla de nuestra salvación, que por Él fuimos hechos salvos y por Él, al Él ser resucitado por Dios, le dio gloria, ¿verdad? De la manera que nuestra fe y esperanza son en Dios. Y en 1 Pedro 3:18 habla acerca de ese sacrificio único, que dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y esto es impresionante el ver cómo la muerte de Cristo solo tuvo que ser una vez para pagar por todos los pecados. Y quiero que veamos un poquito y pensemos en realidad en lo que eso significa. Yo un ejemplo que he visto, en el cual a mí me impacta mucho y para nosotros es más fácil relacionarnos así, de cómo se ve ese amor, cuánto fue el amor de Dios que dio a su Hijo. Y es cuando vemos la historia, cuando vemos la historia de Abraham con Isaac, y vemos cómo él en realidad sufrió cuando Dios le pidió que sacrificara a su único hijo. Ese hijo que le había costado tanto tener, había esperado tanto en la promesa de Dios, pero llega un punto que Dios le dice, necesito que me des a tu hijo. Abraham por obediencia llega y va a sacrificar a su único hijo, pero le pregunto a ustedes padres, si Dios les pidiera que sacrificaran a su hijo, ¿le hicieran caso? Creo que es una pregunta dura, pero al final eso fue lo que Dios hizo por amor a nosotros. Y a la vez, eso es lo que hizo Cristo en obediencia del Padre para podernos salvar a cada uno de nosotros de nuestras transgresiones. Aquí es donde vamos a terminar y
Conocemos quién es Jesús, conocemos su rol, el impacto de humillarse con el propósito de salvarnos y obedecer al Padre. Ahora entendemos el amor en acción. No solo el Padre en decir yo los amo, sino en dar a su Hijo único. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor en acción, el sacrificio, y que Dios dio a su único Hijo. Y ahora, parte de nuestra serie de este mes de marzo es, ¿cuál es nuestra parte? Porque creo que muchas veces nos quedamos en inciso, el Señor me ama, Dios me ama tanto que le envió a su Hijo a morir por mí, y nos quedamos ahí. Claro, vamos a creer, hemos creído en Él como nuestro Salvador, pero conocemos ahora ya el costo de ese sacrificio y lo importante que debe ser recordar lo que Él nos dice en su palabra y lo que Él nos pide que nosotros hagamos. Claro, esto no nos va a dar la salvación, pero sí, al estar agradecidos con Él, el fruto del Espíritu, al recibirlo en nuestra vida, vamos a tener que vamos a hacer ese cambio, vamos a tener ese fruto. En 1 Juan 2:3 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo por el injusto. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en eso sabemos que lo hemos llegado a conocer. Voy a leer esa parte de nuevo. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. Cristo no murió para que podamos seguir pecando, murió para darnos vida eterna y salvarnos de la condenación. Ahora, ¿cómo le vamos a agradecer? ¿Cómo vamos a saber en realidad que nosotros lo hemos llegado a conocer? Guardando sus mandamientos. Claro, somos humanos y en algún momento vamos a caer. Pero lo que nos está diciendo aquí es procuren no pecar. Y si alguien peca, tenemos a Jesús como nuestro abogado en el cielo, que está abogando por nosotros y que ya pagó por nuestros pecados. Pero no es para que podamos seguir y decirle a Jesús, voy a seguir haciendo todo lo que yo quiera y ahí ves cómo le hace en el cielo. No se trata de eso. Creo que si tenemos esa forma de pensar, no hemos entendido verdaderamente el costo de nuestra salvación y la tomamos como que no fuera nada. Lo último es que debemos mostrar ese mismo amor, como nos dice 1 Juan 2, del 1 al 3. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. En eso conocemos lo que es el amor, en que Cristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si aquí nos da un ejemplo. Si alguien posee bienes materiales, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hermanos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y verdad. Imitemos al Padre que no nos amó de labios, sino que con hechos y verdad. ¿Y cuál fue ese hecho y verdad? Ese sacrificio, el sacrificio más alto que le podemos pedir a un Padre, que se entregara a su único Hijo por nosotros. No digamos que amamos a Dios y solo lo decimos por decirlo, pero nuestros hechos no lo demuestran. No digamos conocer a Dios si no estamos guardando sus mandamientos. La vida cristiana es una lucha, pero está llena de sacrificios y está llena de cosas, de decisiones que vamos a tener que tomar. Si hemos conocido el amor de Dios, Él nos va a guiar en toda justicia y en camino de rectitud. Ahorita que tenemos un poquito de tiempo, quiero compartirles una canción que me ha gustado mucho y la hemos estado escuchando con Meli bastante. Ahorita se les quiero compartir.
Y quiero que presten atención a la letra de lo que habla esta canción. Ahorita se los pongo. Y miremos mucho lo que dice la letra porque es exactamente lo que estamos hablando el día de hoy. Grande amor, no existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por
Bueno, mis hermanos, creo que en esto conocemos el amor que Él dio su vida por nosotros. Cuando volvamos a leer Juan 3:16, y ahora podemos entender ahorita estas dos partes que hemos hablado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando leamos esa pequeña frase, en medio de ese versículo, entendamos que es el corazón, entendamos que es el sacrificio que Dios Padre y Hijo hicieron para con nosotros. Y entendamos que de ahí proviene el amor, no en que nosotros lo amamos primero, sino que Él nos amó primero a nosotros. Y recordemos día a día que nuestra vida valga la pena con ese sacrificio, que nuestra vida puede darle gloria a Él y que día a día podamos recordar lo que Él hizo por nosotros. Ahorita se aproxima Semana Santa y empezamos a ver ese momento en el que el recordar la muerte de Jesús, las fases que pasó, y luego de eso pasa el tiempo y es como que se nos olvida. Pero quiero que recordemos que no solo es en Semana Santa donde podemos recordar ese sacrificio, no solo es ese momento donde debemos buscar esa santidad que Dios quiere, sino que es una constante lucha de día a día en el cual Dios nos tiene que guiar en hacer lo que Él quiere. Oremos para terminar y luego vamos a pasar a los grupos de animémonos unos a otros. Señor, te damos gracias por tu palabra. Estamos agradecidos con ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Nos humilla, Señor, el poder ver nuestras fallas, nuestro pecado. Pero, Señor, qué impactante es ver tu amor hacia nosotros. No queremos vivir una vida de pecado, Señor. Queremos vivir una vida que te lleve gloria a ti. Queremos hacer cosas que otros puedan ver de ti y no a nosotros. Ayúdanos, Padre, a que nuestro día a día sea lleno de bendición para otros, donde podamos compartir con urgencia tu reino, Señor, y tu evangelio. Es importante, Señor, que podamos ponernos nosotros con esta urgencia porque tú estás pronto a venir. Cada día los tiempos son más malos, Señor. Cada día las personas rechazan más ese sacrificio que tú hiciste por ellos, ese amor que tú has mostrado. Ayúdanos, Padre, a no entrar en una rutina, Señor, día a día, donde olvidemos ese sacrificio, el pago por el cual nosotros estamos aquí hoy y por el cual nosotros vamos a pasar una eternidad contigo. Te amamos, Señor, y queremos cada día crecer más en poderte honrar con cada una de nuestras áreas de la vida. Bendícenos, Señor, y permite que esta semana que viene por delante podamos tomar decisiones que te puedan llevar gloria. Bendice este fin de semana, Señor, y la siguiente semana de trabajo, y dejamos este tiempo en tus manos. En nombre de Jesús. Amén.